Amén, hermanos. Híjole. Sentí como que ya estamos de regreso. Amén. Y es un placer y le doy la gloria a Dios que ya estamos más regresando después de el año que tuvimos. Se ve que estamos más fuerte que nunca. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Porque el Señor es fiel. Eternamente fiel, hermanos. Bueno, tengo un mensaje hoy en lo que vimos y hablamos sobre Domingo de Palmas o igual entrada triunfal de Jesús. Se encuentra en Mateo capítulo 21. Quiero que vean lo que vamos a poner en la pantalla. Y le doy gracias a Dios porque aunque sea un sermón que predico cada Domingo de Palmas, le pedí al Señor, y siempre es fiel, que me diera una perspectiva nueva. Y así es. Me enseñó algunas cosas que realmente me sorprendieron. Y bueno, vamos a hablar de esto hoy. Entonces pónganse de pie, hermanos, para mostrar reverencia a la palabra de Dios, porque sí es palabra de Dios. En este caso es el apóstol, discípulo de Cristo, Mateo. Mira qué bonito en la pantalla la entrada de Jesús sobre un burro. Esperamos, ahí está la lectura. Dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está ahí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría, y Jesús se sentó ahí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaban a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaban a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor su bendición en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta historia que vamos a leer aquí de cuando Jesús llegó a Jerusalén. Ese Domingo de Palmas, ese día de su entrada triunfal, Señor. Pedimos, Señor, que durante este sermón podamos ver qué tan importante fue este evento. Y todas las cosas que están relacionadas, Señor,
para que podamos apreciar y como ellos alabarte, Señor, porque por lo que has cumplido en aquel día, el cual, Señor, tiene resultados eternos, de los cuales, Señor, vamos a hablar sobre esto para siempre. Tan grande fue lo que hizo Jesús, que la vamos a celebrar por toda la eternidad. Pedimos tu mano, tu bendición, tu protección, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muy pronto quiero enfocar en los últimos dos versículos que se encuentran, el 10 y el 11, y usar estos versículos para atraernos a lo que siento muy importante para este sermón. En primer lugar, dice que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Y era a medida que Jesús entraba. Y tenían esta pregunta, y es una muy buena pregunta. ¿Quién es este?, preguntaba. Y es lo que vemos aquí. También hay una respuesta por ahí entre la multitud que se encuentra en el versículo 11, donde dice, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, es verdad que Jesús es profeta. Aún más, es, como dijo Moisés, que iba a venir un día y presentarse a Israel en una ocasión nacional, como lo estamos viendo ahorita, es, en paréntesis, el profeta. Realmente el único, porque todos los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento hablan de lo que dijo el profeta, Jesús, y no hay duda, es profeta. También es verdad que viene de Nazaret de Galilea. Por lo menos conocen la geografía, saben de dónde es. Yo diré que fue su domicilio temporal. La verdad es que es el Rey del cielo. Pero aquí es el problema que tengo yo, y está muy grande, y es que su respuesta es parcialmente verdad, y lo que falta es el peso de su persona. Jesús es mucho, mucho más de lo que ellos se pudieran imaginar. El problema es que Israel estaba espiritualmente ciego y el liderazgo moralmente corrupto. Un poco después de la entrada triunfal, un poco después de este desfile de las alabanzas, lo siguiente que hace, lo pueden mirar en sus Biblias, es entra al templo y recuerda que tiró las mesas. Él viene a establecer justicia. Él viene intencionalmente con un solo propósito, y es declararse el rey. Y es el momento. Ellos no lo entienden, y con mucha tristeza no tenían idea de la magnitud de quién era esta persona que se llama Jesús. Ya sabemos que su nombre significa Dios es salvación. Y él llega, como había sido profetizado, él llega y es un Jesús que no esperaban. Es un Jesús que no conocían. Es un Jesús que iban a rechazar. Se había profetizado de él, pero nunca esperaban quién llegó y por qué llegó.
Es importante reconocer que sí, era hijo de un carpintero y venía de un pueblo insignificante, pero había ganado el favor de muchos de los hombres comunes y corrientes, porque mientras los 3 años de su ministerio enseñó con mucha autoridad. ¿Recuerdan el sermón sobre el monte? Sanó muchos enfermos, alimentó a las multitudes, echó fuera demonios. Entonces había ganado fama, pero el pueblo en general, siempre existe la excepción, aún sus propios discípulos no entendieron la magnitud de quién realmente había llegado a Jerusalén ese día y por qué. Porque muy pronto, días después de esto, después de las alabanzas, después de la recepción y la bienvenida a Israel, lo iban a rechazar. Se iban a burlar de él. Iba a sufrir injustamente una persecución que no merecía. Aún unos días después, mismo multitud en general, siempre hay la excepción, iban a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y esa es la realidad de esta historia. Pero Jesús llega con valentía ese domingo de Palmas. Llegando, Él está consciente de ciertas cosas que trataba con el pueblo de Israel y era su condición espiritual, era la condición de sus corazones. Y claro, entendía que los romanos ocupaban su territorio. Claro, entendían que buscaban alguien que iba a venir a conquistar y echar fuera a los romanos. Sí, entendía esas cosas, que ellos mismos tenían en sus corazones y era una carga que se querían deshacer de ellos, de los romanos, pero Jesús también con más importancia entendió la condición de sus corazones y de que estaban espiritualmente en bancarrota. Y bueno, no había muchos impuestos. Para empezar, cualquier gobierno que te pide muchos impuestos de inmediato ya quieres que sea más ligero la carga, ¿no? Bienvenidos a Estados Unidos. Welcome to USA. Que lo primero que hacen, te quitan tu dinero de tu cheque. Se entiende, ¿no? Los romanos eran crueles, tenían leyes injustas. Bueno, los judíos odiaban la idea de que ellos estaban ahí en su tierra, en su territorio. Y bueno, se acercaba la Pascua y aún buscaban un rey, buscaban un conquistador militar, alguien que los iba a librar. Y como era Pascua, pues alguien como Moisés, aún librando en ese día de Pascua, la primera en Egipto, cuando salieron de la esclavitud, buscaban algo similar con la persona, que habían escuchado que era Jesús. Entonces, la promesa de un Mesías siempre estaba por encima, lo esperaban no mucho tiempo. Es el mismo que se identifica en Génesis 3, después de la caída, el cual dijo que iba a llegar de la descendencia de la mujer, alguien que iba a darle una patada a Satanás en la cabeza, una patada mortal, ¿no? Y iba a sufrir la herida de la patada, ¿no?
el Señor. Es el mismo prometido a Abraham, que iba a bendecir a todas las naciones, un descendiente que iba a venir. Es el mismo Mesías prometido a David, que iba a ser el rey eterno, descendiente de David, el mismo que todos los profetas del Antiguo Testamento mencionaron. Y aquí vemos entonces que llega Jesús. El tiempo era perfecto. Roma se conocía por sus carreteras. Por encima era un imperio que tenía sus leyes, y muchas de las leyes que se establecen para, el mundo futuro vienen del sistema romano. Todo estaba en su lugar. Y recuerda que hemos visto en los últimos meses y hablado mucho de los últimos días, y que hay tiempos y hay eventos que van a venir. Este primer venida, llegada de Cristo, el primero, vino exactamente en el momento apropiado según el calendario de Dios. Jesús nace y ya es el momento. Aparece esta fiesta de Pascua. Hay millones ahí para celebrar. Jesús, según Pablo, es nuestro Pascua. Él es, como lo identificó Juan el Bautista cuando lo bautizó, ahí al lado del río Jordán, cuando lo miró, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es quien llega ese día en Jerusalén, y aún conociendo todas las restricciones y el tratamiento que habían recibido del gobierno romano, ellos necesitaban al Dios que salva. Jesús conoce sus corazones, y viene aquel que es el siervo sufrido de Isaías 53. También los romanos sabían algo, porque siempre en estas ocasiones de Pascua, en estas celebraciones de los judíos, había tumultos. Y estaban preocupados de qué iba a suceder, especialmente que entró Jesús, que ya los líderes, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, todos sabían que iban a usar este momento para captarlo. Él sabe eso, y lo maravilloso, aún conociendo lo que iba a suceder, Jesús sigue adelante, sabiendo que cómo iba a sufrir, no lo detiene, porque Él viene a cumplir los propósitos que Dios tenía para Él. Cuando entró, hemos visto, y nos dice el versículo 10, que aun cuando entró, ¿quién es este? Entonces lo que vamos a tratar de hacer hoy, ya que he terminado la introducción, porque hay mucho aquí, ¿quién es este? Sí es Jesús, sí es de Nazaret, pero es mucho, mucho más, hermanos. Jesús viene a librarlos de una carga mucho más pesada que los romanos, y es el penal del pecado. Es el hecho de que son ciegos. Él viene a sanar a los ciegos, a darles la vista, ¿no? Ellos que no tenían paz en sus corazones por todas estas
condiciones, aún físicas y espirituales, Él viene a darle el paz que solamente puede traer el que es el príncipe de paz. Amén. Entonces vamos a ver el versículo 4 y voy a estar brincando porque quiero desarrollar esta historia en una manera que nos ayude a entender. Entonces dice, realmente puedo llegar a la conclusión, y esto es muy importante, este versículo. Cuando lo vi dije, wow, Señor, eso ocurrió, todo lo que habíamos visto, lo que vamos a ver este día, ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, ¿y qué decía? El versículo 5 nos dice, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Eso nada más me tiene sorprendido. El rey de Jerusalén, el rey de Israel, viene hacia ellos. Quiero que vean, nuestro rey viene hacia nosotros. Siempre viene a presentarse, a manifestarse, a revelarse, a tratar con nosotros. Y tratar con lo que es más importante, no lo que creemos ser importante. Como, ay, que estos romanos, quítanos de encima, o ay, estos impuestos. ¿Cómo me gustaría no verlos? Qué feos son, cómo nos tratan. No, de las cosas temporales no le importa al Señor. Solamente son cosas que Él usa para tratar con nosotros y llevarnos hacia Él. Es que existe una tensión aquí. Ellos tienen una gran necesidad y Él puede llenar y suplir la necesidad que tiene. Y es que necesitan un Salvador. Y no solamente Israel, porque ellos siempre y únicamente son la puerta en donde y por donde viene el Mesías, pero no viene solamente para ellos, claro, viene primeramente para ellos, pero viene también para todo el mundo. ¿Amén? Qué bonito, mira, dile, el profeta Zacarías, qué mensaje es lo que estamos haciendo hoy. Dile a la gente de Jerusalén, dile a la gente de Rialto, dile a la gente de California, de Estados Unidos, de México, de quien sea, o donde sea. Dile, mira, tu rey viene hacia ti. Nosotros tenemos un rey que nos busca como ovejas perdidas. Bien, tenemos un rey que se presenta porque estamos ciegos y no lo vemos. Tenemos un rey que toca la puerta de nuestros corazones para que podamos responder y dejarlo entrar. Y mire cómo viene, hermanos. Humilde. Es grande el hecho que viene, pero muchas veces es más grande cómo viene. Ay, mira, ahí viene el pastor. ¿Por qué no está sonriendo? Es lo que dicen, se conoce mucho y en la comunicación tus expresiones de la cara dicen mucho, o tu actitud o tu compostura dice mucho y comunica mucho de la razón de tu venida y tu presencia. Y Él viene como humilde y llega montado en un burro. Eso es impresionante. Quiero que entiendan, hermanos, qué tan importantes son estos versículos. Nos dice que esto sucede para cumplir lo que dijo el profeta. Y lo que nos dice entonces es que esto es para cumplir lo que dijo el profeta. ¿Y quién le dijo al profeta? Dios mismo. Y Él nos habló de un futuro y una esperanza en el futuro. Una necesidad en el futuro. Dios comunica con nosotros. Por eso tenemos su palabra.
Él desea que conozcamos sus propósitos y su voluntad. Entonces, se cumple en este día, Domingo de Ramos. Oh, perdón, también se dice Ramos, ¿no? Sí. De Palmas. No sé ni de dónde salió eso, pero ya mi español se está mejorando. Él viene para cumplir. ¿Qué nos dice? Que Dios cumple. Dios es fiel. Es lo que está diciendo esto. Y Él sabe lo que necesitan y Él lo va a cumplir en su presencia, físicamente. Y esto nos muestra no solamente el corazón de Dios, pero esto nos muestra que Dios es absolutamente soberano y tiene control de todos los detalles. Los detalles en las vidas de sus propios discípulos, que los manda a buscar un burro y pedírselo de alguien que no conocen. Pero nos muestra que también está dirigiendo los asuntos de sus discípulos y aún también está manejando cada detalle de la historia del mundo. Él maneja cada vida individual y personalmente cada detalle, igual colectivamente como iglesia maneja también cada detalle porque Él es soberano y Él dirige todo. Las reacciones del pueblo y cómo respondieron alabándolo. Hosana, Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Él sabe cómo van a reaccionar ellos. Igual sabe cómo van a reaccionar los líderes. Más bien, lo que hace provoca la reacción de los líderes y provoca que lo crucifiquen. Antes, cuando entraba a Jerusalén, antes de su momento, de su tiempo, recuerda que muchas veces en su ministerio, cuando sanaba, cuando echaba fuera dominios, decía, no le digas a nadie. ¿Por qué eso es? Porque en el momento donde él públicamente iba a declarar quién era, existía también la reacción provocada por esas acciones, por quién era él. También iba a provocar y iba a manifestarse los celos y la corrupción, los cuales lo van a llevar a la cruz, pero no era el momento antes, pero hoy sí. ¿Te das cuenta que Dios hasta usa la maldad para cumplir sus propósitos? Hermano, perdóname si ya lo voy a decir porque siento muy importante. Nosotros que conocemos tu historia y a mí me toca mucho el corazón. Esa maldad que sucedió con tu hermano, ni injusticia que nos has platicado cuando lo mató aquella persona, iba a causar una reacción que iba a permitir que tú conocieras a Cristo. Magnífico. Se convirtió en la bendición más grande en tu vida. Aún esa injusticia se va a corregir un día. Pero ¿de quién es la venganza? Del Señor. No hay ningún detalle de esta vida que el Señor no puede usar. Gracias, hermano, por permitirme usar eso como un ejemplo. Lo que le iban a hacer a Cristo lo vemos con horror, pero termina siendo lo mejor que hubiera podido sucedido humanamente hablando. Somos salvos por lo que sucedió en esta misma Semana Santa.
cuando entró aquel que es santo. Entonces, para empezar, vemos aquí que todo se cumple. Y lo que vemos aquí es que Jesús dirige a sus discípulos y ellos van cumpliendo esto cuando van buscando al burro. Es la única ocasión donde un burro es bueno, de ser burro, es bueno. Aquel burro en el cual se sienta Jesús. Bueno, así sucede con mi vida. Cuando tomó el asiento de mi corazón Jesús en este burro, todo cambia para el bien. No, tenía que hacerlo, decirlo, era la tentación ahí. Entonces, se cumple, como dicen las Escrituras, lo que estamos viendo aquí. Y entendemos en la manera que llega Jesús, humilde. Es que este animal simboliza la humildad y paz. Es todo lo contrario de llegar en un caballo para conquistar como un general militar. Es lo opuesto. Nos dice Judas, el epístola, creo que así se dice, que sí llegará la segunda vez montado en un caballo, con miles de sus santos detrás de él. Esa es la segunda venida. Esta primera venida viene humilde, y gracias a Dios que vino humilde, porque entonces puede cumplir con su obra en la cruz, que después nos ofrece la salvación. Amén. Humilde, imagínate, es importante cómo llega, pero también, hermanos, es sumamente importante que entendamos quién llegó así. Amén. Entonces empezaron a cantar el siguiente versículo. Hosana, ¿no? Y lo dejamos ahí por un momento. Ellos empiezan a alabar al Señor. Él en lo que veo muy interesante, cuando ellos empiezan si puedes pasar al versículo 9. Cuando entró Jesús en este desfile, en la procesión, toda la gente que rodeaba gritaban, alaban al Señor. Ahí las otras traducciones dicen Hosana, que realmente significa alaban al Señor, pero con más precisión en el lenguaje de hebreo es Señor, sálvanos hoy, es lo que significa. Claro, ¿de qué querían ser salvos? De la ocupación romana. Y es como decir, libéranos o rescátanos o simple ayúdanos, danos la victoria. Y eso se encuentra en Salmo 118, 25. De ahí sale este versículo. Era una alabanza. Y también es una alabanza que se refiere al Mesías, según Salmo 118. El que no llega a conquistar es el mismo que llegará un día a conquistar, pero esta primera vez viene humilde y viene en una misión de misericordia. Aleluya. Esa misericordia se va a expresar en términos absolutos cuando va a la cruz voluntariamente por nosotros. Entonces lo que sucede aquí es que Jesús se presenta. En esta ocasión Jesús permite que lo alaben y provoca una reacción de los líderes corruptos, en el cual mueve todo para que lo juzguen injustamente. Aún llegan al momento donde les dije antes que gritan en vez de alabanzas,
lo condenan, crucifíquenlo, crucifíquenlo, más bien hasta aún prefieren aceptar a Barrabás en vez de Jesús, que era un criminal, asesino. Imagínate el cambio en unos días. ¿Por qué, hermanos? Porque era lo que había dicho el profeta para cumplir lo que Dios había establecido como el plan para el Mesías. Como lo describe otra vez Isaías 53. Sobre él cayó todas nuestras iniquidades. Y por eso podemos ser justificados los que creemos y aceptamos por fe este plan de salvación cuando llegamos a entender que Él recibió la condena que merecíamos, pero nosotros recibimos la justicia que Él merecía, por fe. Y Él va a la cruz. Sabemos no mucho más después de esto. Jesús no vino a conquistar a Roma, pero vino a conquistar los corazones de pecadores. No vino con poder para romper el dominio que tenía Roma sobre Israel, pero viene con el poder para romper el dominio que tenía el pecado sobre nosotros. Jesús vino a salvar. Entonces no va a haber ninguna aspiración nacional, ninguna intervención militar, ningunas prioridades políticos, ningunas intenciones económicas, ningún proyecto social. Nada de eso viene a hacer Jesús. Él viene a salvar. Y Él viene, y lo más impresionante, Él sabe que lo espera. Cuando Él entra en esa ciudad, Él muestra valentía como nunca se había visto. Él no viene cobardemente, pero Él viene determinado en cumplir con su misión. Y Él sabe que va a provocar a los fariseos y a los líderes romanos. Él sabe que al aceptar las alabanzas mientras que Él entraba a Jerusalén, Él sabe que y está declarando que Él es rey. Y no les gusta. Pues nunca les gusta a los líderes de aquel entonces. Y sus métodos son decisivos. Es decir, que Él lleva deliberadamente sus intenciones para forzar cómo van a reaccionar, cómo van a actuar, las decisiones que van a tomar, y aún lo fuerza que ellos lo hagan, y todo va de acuerdo con el plan de Dios, los propósitos de Dios, y nos enseña que Él está en control, que es un rey soberano. Recuerda cuando, Pilato, ¿no? Él entendía que estaba mal esto, que estaban chuecos. Él conocía muy bien los líderes de Israel. Pues se requiere un chueco para reconocer otro. Y él estaba como así diciendo, oiga, ¿quién eres? A ver, ¿sabes que yo tengo autoridad para crucificarte? Y dice Jesús, ay, no. Tú solamente tienes autoridad que mi Padre te ha dado. Todo pudiera ponerle a terminar esto llamando una legión de ángeles a rescatarme. En cualquier momento pudiera haber llamado. Aún sobre la cruz, cuando se burlaban de Él. ¡Ay, bájate de ahí, tú que dices eres el Cristo! A ver, si hubiera bajado, estamos en grandes problemas. Porque entonces no hay salvación. Solamente hay salvación
por la cruz, por lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces no tenía miedo de ellos, de los sacerdotes, los fariseos. Él sabía que estaban buscando cómo matarlo y él viene abiertamente, transparentemente a esa ciudad y se presenta como el rey. Y literalmente se entregó. Al presentarse se entregó. Imagínate. Y este evento provoca que ellos actúan y responden y Jesús acepta la recepción de ser rey y todos los que estaban en aquel desfile tenían una razón de por qué lo alababan, pero él es el único que sabía por qué estaba ahí. Y es un gran día, hermanos. Tal vez había muchos ahí que eran activistas políticos y tenían ideas de qué podían hacer con Jesús al frente. Aún recuerdan que después de que alimentó a los 5,000, lo querían agarrar y ponerlo como rey y se fue al desierto solo. No lo permitió porque no era el momento. Y había aquellos que querían aprovecharse de su fama, aprovecharse de sus recursos, los que habían visto de sanar y de hacer las cosas que él pudo hacer. Y es cuando ellos buscan forzarlo a ser quien no es. Es que nosotros podemos querer algo tanto que nos perdimos quién realmente está enfrente de nosotros. Es lo que hacen muchas veces en relaciones, ¿no? Quisieras que una persona fuera alguien o hasta lo imaginas que es, que no es. Y después tienes problemas porque son lo que son y no lo que tú quieres. Es el Jesús que no conocían. Es el Jesús que no esperaban. Pero es el Jesús que necesitábamos. Y es lo que pasa aquí. Es el Jesús que se presenta ese día y que se identifica ese día. Y yo digo en esta mañana, dejen que sea quien es en tu vida. Dejen que sea lo que esperas personalmente. Y será para ti la bendición más grande de conocerlo. Feliz día. Hermanos, feliz Domingo de Ramos, feliz entrada triunfal, porque sí, triunfó, porque resucitó. Y lo vamos a ver más el domingo que viene, porque entonces en una semana celebramos Día de Resurrección. No olviden, hermanos, tenemos el estudio bíblico a las 6:30 el miércoles, y el viernes vamos a tener aquí nuestro Viernes Santo a las 6. Amén, lo voy a poner en Facebook. Llegamos un poco temprano, si quieren, a Lorena preparamos café, galletas, lo que sea, lo que se necesita. Tenemos un convivio, vamos a celebrar la Santa Cena, un breve mensaje, creo, en inglés y en español al mismo tiempo, juntos como siempre. Y si hay que algunas alabanzas, primero Dios, pero hermanos, estamos en la Semana Santa. Estamos regocijándonos y celebrando la entrada triunfal de Cristo porque Cristo resucitó. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias por este mensaje, gracias por este pasaje, Señor, donde aprendemos mucho de ti y de tu amor, en fin. Gracias por la cruz del Calvario. Gracias por la voluntad de Cristo de cumplir lo que parece ser muy difícil, pero provocado por amor, lo hizo por nosotros personalmente. Señor, los que estamos aquí te damos gracias, los que ya te conocemos, los que ya te hemos recibido por fe, por declaración, por confesión. Pedimos que sea así para cualquier persona que esté escuchando aquí o en línea que no te conoce.
que a través de ese mensaje, con la ayuda del Espíritu Santo, si es que entienden su necesidad de un Salvador y lo quieren recibir, que lo hagan donde estén, que digan sí, que pidan perdón por sus pecados, que te acepten como su Salvador, que te sigan como Señor, que te esperen como el que viene, que se unen a ti, Señor, por fe. ¿Qué tan difícil es? Nada difícil si entendemos y declaramos por fe: Cristo es el Señor. Cristo ha resucitado. Aún murió por mí. Pedimos, Señor, que no solamente aquí, pero sabemos que hay muchos que nos están escuchando en línea o en el podcast, y pedimos que el que escuche ese mensaje llegue a conocer a Cristo. Ese es nuestro deseo, como nos pediste que hagamos las proclamaciones de las buenas nuevas. Y aquí estamos, Señor, queriendo cumplir. Bendiga, Señor, nuestros esfuerzos. Cumple, Señor, con tu palabra. Y te damos toda la honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.